Muchas de las veces queremos realizar algunos campos o elementos que nos calculan automáticamente una determinada operación para poder visualizar en nuestro reporte de tablas dinámicas. Para ello en Excel existe la posibilidad de realizar campos calculados, el cual estaremos viendo en este tema, y estaremos viendo las posibles formas de calcular un campo de nuestro informe de la tabla dinámica. Para ello nos dirigimos a verificar que tenemos la siguiente información que estuvimos trabajando. Si nosotros queremos superponer esta información con más elementos en nuestro campo, por ejemplo, ingresamos rendimiento y nos va a indicar que hay un error o una alerta debido a que tenemos información con nuestras tablas dinámicas en las siguientes celdas, que serían de esta celda a la siguiente, ya que se estaría mostrando en estas celdas la información que estamos agregando a esta tabla dinámica. Entonces hay que eliminar estas tablas dinámicas. Hay que seleccionar lo que vamos a eliminar. Clic derecho, eliminar. Muy bien, entonces tenemos esta información. Hay que mostrar nuestros campos. Y para poder mostrar esta información hay que eliminar género, cuenta país y el país. Y indicamos salario anual en valores. Entonces, como vemos, nos muestra el salario anual, como ya habíamos visto anteriormente, si no mostrar los valores correctos. Entonces puede cambiar los valores como se está mostrando. Vemos que 459.554. 450.554. Entonces si nos muestra los valores correctos. Muy bien, entonces como ya vimos que nos muestra los valores correctos, hay que ingresar un nuevo campo calculado. Por ejemplo, nos dirigimos a analizar, cálculos, indicamos campos, elementos y conjuntos, campo calculado, e indicamos salario más 1000. Entonces en esta operación vamos a indicar que nuestro salario anual se sume 1000. Podemos seleccionar doble clic sobre esta opción o sobre por el campo que queremos utilizar, o indicamos insertar campo. Cualquiera de las dos opciones se puede utilizar. Entonces hemos indicado que nos sume 1000. Para agregar esta función podemos aceptar o indicarle sumar para poder seguir trabajando en la misma ventana. Entonces indicamos sumar y como vemos no se cierra, entonces aceptamos para que pueda cerrarse. Y vemos que nos suma, ¿no? 459.000 más 1000. Igual sucede con esta opción, con las diferentes operaciones de los empleados que estamos manejando. Muy bien. Eso sucede en sumas, igual sucedería en restas. Ahora con la multiplicación, si nos dirigimos a campos, en cálculos, campos, elementos y conjuntos, seleccionamos campo calculado, hay que indicarle salario por 1000. Entonces, podemos indicarle igual con la forma anterior, el salario por 1000. O podemos utilizar la fórmula que es igual producto del salario anual por 1000. Indicamos sumar y aceptamos. Como vemos, también nos muestra la misma información, pero ahora multiplicado por 1000. Hay que ampliar un poquito más. Muy bien, ya tenemos esos dos campos que hemos calculado. Uno es la suma y otro es la multiplicación. Ahora, ¿qué sucede si nosotros multiplicamos el rendimiento por el salario anual? Sería que nos multiplicaría 6,62 o 62,63% por 459.554. Y el resultado sería la información que nos estaré mostrando por cada empleado. Nos dirigimos a analizar, cálculos, campos y elementos conjuntos, campo calcular. Indicamos salario por rendimiento. ¿Qué vamos a calcular? Salario
o rendimiento, que sería lo mismo por salario anual, ¿no? Vamos a multiplicar el rendimiento por el salario anual o el salario anual por el rendimiento, que es lo mismo. Aceptamos y vemos que nos multiplica la información. Eso sucede si nosotros multiplicamos la información. Si nos dirigimos a esta información, indicamos igual rendimiento por salario. Puede ser que indiquemos por o por una función igual. De la misma forma se puede utilizar esta multiplicación. Muy bien, nos parece el mismo resultado. Si vemos, nos parece el mismo resultado. ¿Cuánto es el rendimiento por salario anual? Eso está correcto. Pero aquí debemos tener en cuenta cuando manejemos diferentes tipos de datos y queremos hacer multiplicaciones de 2 o más campos. Si nos dirigimos a acciones, indicamos cálculos, campo calculado y vemos los campos calculados que hemos creado. Salario más 1000. Tenemos un solo campo de la columna salario anual, sumado con un valor que es diferente de un campo o de una columna, ¿no? El nombre de una columna. Es un solo campo de columna, más un valor. Si indicamos salario por 1000, igual producto, un solo campo de columna y un valor. Salario por rendimiento, 2 campos de columna, rendimiento y salario anual. Cuando hay esta opción, cuando solamente son un solo dato y no se está agrupando, aquí no se está agrupando ningún dato, solamente hay un solo campo que se está agrupando. ¿A qué me refiero? Que en columnas no hay ningún dato, solamente nos está mostrando los valores. Estos valores que serían la suma, pero ninguna columna hay en esta sección. Entonces, para poder visualizar que esta información al momento de hacer un cruce entre filas y columnas va a dar un dato incorrecto. Muy bien, entonces en columnas hay que indicarle el género y en filas hay que indicarle el país. Si nos dirigimos, vemos un montón de información. Por ejemplo, en China es 2.700, 2.789.092. La suma del salario, si nos dirigimos a China, indicamos país, China, por ejemplo China, y estamos viendo por femenino. $2.789.000. Sí, está bien. Igual va a suceder en la suma en estos dos campos calculados. El salario más 1000 y el salario por 1000. Sucederá lo mismo, pero no va a suceder lo mismo en el salario por rendimiento. Hay que quitar porque ya sabemos que si va a suceder, vas a mostrar valores correctos en salario anual, en salario más 1000 y en salario por 1000. Aquí quiero que tengan un poco de cuidado al momento de realizar sus informes porque el salario por rendimiento nos está mostrando un valor incorrecto. Pero anteriormente nos mostraba un valor correcto. Ya les indiqué. Si quitamos esta información, nos va a mostrar un valor correcto porque solamente hay un solo campo calculado. Por ejemplo, si nos dirigimos a China, solamente país China, seleccionamos todo, aceptamos y vemos 4 millones. Bueno, aquí está el salario por rendimiento. Si vemos ¿dónde está China? China, ya. Aquí está la forma donde está mostrando el error. ¿Por qué? Si nos dirigimos a China, vemos que en este caso, como hay dos campos calculados, lo que hace Excel es lo siguiente. Suma los valores de las columnas por separado y después lo une en la operación. Por ejemplo, nosotros habíamos indicado que
nos multiplique rendimiento por salario anual. Entonces lo que hace Excel es igual, suma primero los valores de cada columna. Después suma los valores de la siguiente columna. Y después realiza la operación que le hemos indicado. Como ven, es la operación. Es el mismo valor que el valor que estamos mostrando. Pero debería suceder lo inverso, ¿no? Debería mostrarnos 3.380.047, pero nos muestra otro valor que es incorrecto. Entonces deberían tener en cuenta esa información para que no puedan cometer errores y les muestre un valor incorrecto. Ahora, si nosotros queremos visualizar esta información de manera correcta, la única forma que nos queda en las tablas dinámicas es agregar este cálculo como una nueva tabla. Arrastramos y nos agrega como una nueva tabla, ¿no?, la información. Entonces esta columna hay que indicarle que sea el salario por rendimiento. Nos estaría mostrando la tabla. Entonces nos dirigimos a hoja 2 y acá vamos a indicar otro campo calculado. Analizar, cálculos, campos y elementos calculados, campo calculado. Vamos a indicar salario por rendimiento. Salario por rendimiento, pero hay que actualizar nuestra tabla porque no nos va a mostrar la información. Entonces hay que indicarle actualizar. Analizar, actualizar todo. Indicamos salario por rendimiento. Muy bien, entonces indicamos salario por rendimiento, ¿no? Si seleccionamos, vemos que nos muestra, ¿no?, la información. Si nos dirigimos a acciones, campo calculado, vemos que nuestra información, este fue nuestro campo calculado, ya que nos cambió. Bueno, nos cambió, hay que sumarlo y vemos que ha cambiado ahora. Configuración de campo, formato de números, indicamos moneda, aceptamos y aceptamos. También acá hay que indicarle que sea nuestro, para poder visualizar un poco mejor. Aceptamos y aceptamos. Muy bien, entonces ahora sí nos muestra la información correcta. ¿Por qué? Porque ahora ataque suma todos los valores que hemos calculado, a diferencia de esta información que ya les indiqué, que Excel, cuando hay dos o más columnas que están haciendo ya sea multiplicación, división, alguna exponencial, alguna raíz o cualquier superior de operaciones diferentes a suma y resta, lo que hace Excel primeramente es suma los valores de la columna por separado. Primero suma los valores de esta columna, después suma los valores de esta columna y después hace la operación que nosotros lo hemos indicado. Por ejemplo, vemos esta información: China. ¿Cuál es China? Indicamos China. País, China. Habíamos indicado, ¿no? China. Si sumamos el salario por rendimiento, vemos que es 3.380.000 con 47. Si vemos, es igual la información: 3.380.000 con 47. ¿Esta información es correcta? Sí. ¿Esta información es correcta? No. Entonces debemos tener cuidado en cuanto a cálculos cuando hagamos multiplicaciones. Acá nos había cambiado el campo calculado porque habíamos indicado el salario por rendimiento, entonces no podría haber un campo calculado igual que el nombre de la columna. Habíamos indicado el rendimiento por el salario anual.
Entonces, por ser dos columnas, lo que está haciendo Excel, nuevamente lo repito para que puedan entender o tengan conocimiento. Primero suma los valores de rendimiento, después suma los valores de salario anual y después realiza la operación de multiplicación. No es que primero va haciendo rendimiento del campo 1, o sea, no es igual que estemos haciendo lo de acá, que primero multiplica el rendimiento por salario anual, después suma y multiplica el rendimiento por el salario anual, después suma el rendimiento por el salario anual. No, esa operación no realiza cuando es multiplicación, división entre dos o más campos calculados. Entonces, teniendo en cuenta en eso, sería la forma de nosotros poder utilizar un campo calculado para nuestra información. Depende de cómo lo podamos hacer.